El sol apenas iluminaba la mansión, pero el vacío en el aire era más frío que la noche misma. Isabela miraba a sus hijos dormidos y suspiró, recordando que, tras la muerte de su esposo, la vida no había hecho más que ponerle pruebas imposibles. Cada factura, cada mirada de compasión fingida, le recordaba que el mundo esperaba que ella cayera. Pero Isabela no podía permitirse quebrarse. Cuando recibió la llamada de un abogado desconocido, ofreciéndole un trabajo que prometía estabilidad y seguridad, su corazón se aceleró. Será temporal, solo finge ser la esposa de un hombre adinerado durante unos meses. Todo estará arreglado al final, le dijeron. Era una oferta demasiado tentadora para rechazar, demasiado peligrosa también, pero eso no lo sabía aún. Al llegar a la lujosa residencia del señor Leonardo, Isabela sintió un estremecimiento extraño. Su mirada se encontró con la de él. Frío, calculador, y sin embargo, había algo en sus ojos que le hizo dudar de su propia fortaleza. No era solo un contrato, era un laberinto de secretos y pasiones que la atraparía sin que pudiera resistirse. Las primeras semanas fueron complicadas. Sus hijos, curiosos y cautelosos, observaban cada gesto de Leonardo. Isabela se mantenía firme, cumpliendo con su papel de esposa falsa, hasta que una caja olvidada en el vestidor llamó su atención. Dentro, encontró cartas, fotografías y diarios que pertenecían a la mujer que había estado allí antes que ella. Lo que descubrió cambió todo. Aquella mujer no era quien parecía. Su vida estaba entrelazada con la de Leonardo de formas que Isabela jamás habría imaginado. Y ahora, ella debía decidir, seguir el juego y proteger a sus hijos, o descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar traiciones y secretos que podrían destruirlo todo. Isabela había perdido al hombre que amaba hacía 2 años y, con él, había desaparecido la estabilidad de su familia. Viuda joven, con 2 hijos pequeños, había aprendido a sobrevivir sola, trabajando incansablemente y tratando de brindarles a sus hijos una vida normal. Sin embargo, el dinero nunca era suficiente, y la presión constante de las deudas y la soledad empezaba a pesarle cada día más. Fue entonces cuando recibió la llamada que cambiaría su destino. Un abogado la contactó, explicándole que un hombre rico y poderoso, Leonardo Ramírez, necesitaba a alguien que se hiciera pasar por su esposa durante unos meses para cumplir con ciertos compromisos sociales y familiares. Isabela no entendía muy bien los motivos, pero la oferta era clara. Un salario que aseguraría el futuro de sus hijos, alojamiento en una mansión y una oportunidad única de estabilidad. Al principio, Isabela dudó. ¿Cómo podría fingir ser la esposa de un hombre que no conocía, mientras cuidaba a sus hijos y mantenía su dignidad intacta? Pero la necesidad y la urgencia de proteger a sus hijos superaron cualquier miedo. Así, aceptó el contrato, sin imaginar que lo que parecía un simple trabajo temporal se convertiría en un juego de secretos, traiciones y emociones inesperadas. La llegada a la mansión fue un choque de mundos. La opulencia y el lujo contrastaban con su vida sencilla. Cada detalle, cada habitación, cada mirada de Leonardo la hacía sentir fuera de lugar, pero también despertaba una curiosidad peligrosa. Pronto se dio cuenta de que no solo estaba entrando en la vida de un hombre misterioso, sino también en la sombra de alguien que había estado allí antes que ella. La mujer que había dejado huellas invisibles, pero profundas en la familia y en el corazón de Leonardo. Mientras Isabela luchaba por mantener su papel y proteger a sus hijos, comenzó a descubrir secretos que nunca imaginó. Cada objeto, cada carta, cada fotografía revelaba partes de una historia oculta que podría cambiarlo todo. Lo que comenzó como un contrato se transformó en un desafío emocional. ¿Podría Isabela sobrevivir a los secretos del pasado sin perder su corazón ni a sus hijos? No te pierdas esta historia llena de romances, secretos y misterio. Acompaña a Isabela mientras descubre la verdad detrás de la mujer que vino antes y lucha por proteger a su familia. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún capítulo.
Isabela tomó una profunda respiración antes de abrir la puerta principal de la mansión Ramírez. El aire olía a madera fina y flores frescas, y cada paso que daba sobre el mármol resonaba en el enorme hall, haciéndola sentir aún más pequeña e insignificante. Sus hijos Mateo y Lucía la seguían de cerca, sus ojos brillando entre miedo y curiosidad. Para ellos todo era un mundo nuevo y desconocido, un lugar donde las reglas parecían estar dictadas por el lujo y la perfección. Leonardo apareció desde el final del pasillo. Su presencia imponía respeto inmediato, alto, impecable, con una mirada que parecía penetrar hasta el alma. Isabela se obligó a mantener la calma, recordando que debía actuar como su esposa, aunque cada músculo de su cuerpo gritara incertidumbre. Leonardo la observó con detenimiento, como si estuviera evaluando no solo su aspecto, sino su capacidad de mantener la mentira que ambos fingirían ante el mundo. «Bienvenida a casa», dijo con voz grave, pero sin ningún rastro de calidez. «Supongo que ya conoces las reglas. Discreción, respeto y sobre todo tu papel aquí termina cuando el contrato lo indique». Isabela asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Era mucho más que un simple trabajo. Cada gesto, cada palabra debía ser calculada, porque cualquier error podía afectar no solo su futuro, sino el de sus hijos. Mateo y Lucía permanecían en silencio, observando a Leonardo con cautela, sintiendo la tensión que flotaba en el aire. Durante la cena, Isabela notó pequeños detalles que la hicieron dudar de la naturaleza de aquel hombre. Leonardo evitaba hablar de su vida personal, pero había fotografías discretamente colocadas sobre la chimenea, mostrando a una mujer elegante y sonriente que claramente había sido importante para él. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa mujer era la que había estado antes que ella, la que había dejado huellas que todavía no se habían borrado. Antes de dormir, Isabela caminó por la mansión explorando cada rincón con curiosidad y precaución. En el vestidor, una caja polvorienta llamó su atención. Al abrirla, descubrió cartas, fotografías y un diario con la letra delicada de la mujer que había sido la esposa anterior. Cada palabra revelaba secretos, emociones y decisiones que Isabela no podía comprender del todo, pero que intuía afectarían directamente su nueva vida. En ese momento, Isabela entendió que su llegada no solo era un contrato temporal, sino el inicio de un juego mucho más peligroso y personal. Lo que había comenzado como un trabajo para mantener a sus hijos podría transformarse en un misterio que pondría a prueba su corazón, su valentía y su capacidad de enfrentar la verdad. Los días en la mansión Ramírez comenzaron a fluir entre rutinas estrictas y miradas calculadas. Isabela se despertaba temprano para preparar el desayuno de Mateo y Lucía. Luego se aseguraba de que sus hijos se acomodaran en la escuela mientras ella cumplía con su papel de esposa perfecta ante Leonardo. Sin embargo, cada encuentro con él era un recordatorio de lo frágil que era su posición. Una sonrisa mal interpretada, un gesto inapropiado, y todo podría desmoronarse. Leonardo, por su parte, parecía disfrutar de la tensión. A veces la miraba desde el salón, con los brazos cruzados observando cada movimiento de Isabela, como si evaluara más que su actuación. Aunque distante y frío, había momentos en que sus ojos se suavizaban, especialmente cuando veía a los niños reír. Isabela notó ese contraste y se preguntó si detrás de su fachada impenetrable existía un hombre capaz de amar nuevamente. Una tarde, mientras organizaba el estudio, Isabela encontró otra carta entre los papeles de la mujer anterior. La letra era elegante, y el contenido estaba lleno de emociones reprimidas y secretos que Leonardo había ocultado. La mujer hablaba de decisiones difíciles, de errores y de sacrificios que habían marcado la vida de todos en la mansión. Isabela sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué había pasado realmente antes de su llegada? ¿Qué tanto de ese pasado afectaría a su familia ahora? Esa noche, durante la cena, un pequeño accidente con Lucía hizo que Leonardo se acercara a Isabela de manera inesperada. La forma en que sostuvo su mano, aunque breve,
provocó que un calor extraño recorriera su cuerpo. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible para cualquiera, pero suficiente para que Isabela sintiera que había algo más detrás de su frialdad. Sin darse cuenta, el juego de la esposa falsa comenzaba a desdibujar las fronteras entre lo profesional y lo personal. Mientras los niños dormían, Isabela revisó nuevamente las cartas y el diario de la mujer anterior. Cada página revelaba no solo secretos de la relación pasada, sino pistas sobre decisiones ocultas que podrían poner en riesgo a Leonardo y a su familia. En silencio, se prometió que descubriría la verdad, aunque eso significara enfrentar traiciones, dolor y tal vez sentimientos que no debería permitir surgir. Al cerrar el diario, Isabela comprendió que su contrato había dejado de ser simplemente un trabajo. Era un desafío emocional y moral que la pondría frente a frente con un pasado que nunca imaginó y un presente que comenzaba a despertar emociones inesperadas hacia Leonardo. La mansión, con su lujo y misterio, se había convertido en un laberinto donde cada secreto podía cambiarlo todo. Los días pasaban con una mezcla de rutina y tensión. Isabela intentaba mantener la apariencia de normalidad mientras sus hijos se adaptaban a la mansión y a la presencia de Leonardo, cuya mirada seguía cada uno de sus movimientos con precisión quirúrgica. Sin embargo, esa distancia no impedía que en el aire surgieran momentos cargados de emociones inesperadas. Un roce accidental de manos, una sonrisa fugaz, o la forma en que Leonardo se preocupaba silenciosamente por los niños. Una tarde lluviosa, mientras Isabela organizaba el vestidor, encontró una caja más profunda que las anteriores. Dentro, no solo había cartas, sino documentos financieros y fotografías que demostraban que la mujer anterior había manejado secretos de negocios delicados, algunos de ellos incluso comprometedores. Isabela sintió un nudo en la garganta. Todo indicaba que Leonardo no había sido completamente honesto con ella. Había un pasado de engaños y decisiones ocultas que ahora recaían, aunque indirectamente, sobre su familia. Al día siguiente, Leonardo la invitó a caminar por los jardines. El cielo gris contrastaba con el verde brillante del césped, y la lluvia ligera les obligó a acercarse. Sus manos se rozaron de manera intencional, y la tensión que siempre parecía palpable entre ellos se hizo casi tangible. Leonardo habló con voz más suave que de costumbre, aunque aún contenía un matiz de autoridad. «Sé que has encontrado cosas sobre ella», dijo sin mirarla directamente. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, Isabela. No quiero que te lastimen ni a ti ni a los niños». Isabela, sorprendida por la franqueza inesperada, decidió arriesgarse. «No puedo ignorarlo, Leonardo. Necesito entender quién era ella y qué hizo. No solo por mí, sino por la seguridad de mi familia». Leonardo la miró fijamente, y por un instante, la máscara de hombre frío desapareció. Había un rastro de dolor, de arrepentimiento, y también algo que Isabela no había anticipado. Un destello de afecto que la confundió y la atrajo más de lo que debería. Esa noche, mientras los niños dormían, Isabela leyó más cartas y diarios, descubriendo detalles íntimos de la vida de la mujer anterior. Algunos eran desgarradores, otros misteriosos, pero todos dejaban claro que no todo era lo que parecía. Isabela comprendió que la mujer anterior había dejado más que recuerdos. Había dejado un enigma que ahora la involucraba a ella y a Leonardo en un juego peligroso de secretos, emociones y decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. En silencio, Isabela se prometió que no se dejaría intimidar por el pasado. Pero mientras cerraba el diario, una idea empezó a germinar en su mente. Tal vez entre secretos y sombras, también podría encontrar un lugar para el amor, aunque eso significara enfrentarse al peligro y al misterio que rodeaba a Leonardo y a la mujer que lo había precedido. Isabela comenzaba a sentir que cada rincón de la mansión escondía secretos que podían cambiar su vida y la de sus hijos. Mientras acomodaba los libros en la biblioteca, encontró un álbum de fotos antiguo. Al abrirlo, vio imágenes de la mujer anterior con Leonardo y sus hijos mayores, compartiendo sonrisas y momentos familiares que ahora parecían perfectos y reales.
y que la hicieron sentir un escalofrío en el corazón. ¿Quién había sido realmente esa mujer? ¿Qué había dejado sin resolver que ahora la implicaba a ella? Los días siguientes se volvieron más complicados. Leonardo, siempre controlado, comenzaba a mostrar indicios de preocupación. Isabela lo sorprendió revisando ciertos documentos que ella había dejado fuera de lugar, y en su rostro se reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. Todo indicaba que el pasado no solo estaba presente, sino que podía ser peligroso si caía en manos equivocadas. Isabela comprendió que la mujer anterior había manejado secretos que podían afectar a toda la familia, y que ahora ella tenía la responsabilidad de protegerlos. Una tarde, mientras ayudaba a los niños con la tarea, Leonardo entró en la sala y se sentó a su lado. Había algo diferente en él. Menos distancia, más vulnerabilidad. Su mano rozó la de Isabela por accidente, y esta vez, ninguno de los dos lo retiró. La tensión entre ellos creció, cargada de sentimientos que ambos intentaban negar. La mentira de ser esposa falsa comenzaba a mezclarse con emociones auténticas que Isabela no podía controlar. Esa noche, Isabela decidió confrontar a Leonardo sobre lo que había descubierto. Lo encontró en su estudio, revisando los documentos de la mujer anterior. Su voz temblaba levemente, pero estaba decidida. «No puedo seguir ignorando lo que pasó antes de que yo llegara», dijo. «Necesito saber la verdad». Leonardo suspiró, cerrando los papeles con cuidado, y por primera vez la dejó entrar en su mundo sin barreras. Ella tomó decisiones que no todos aprobarían. Algunos secretos debían permanecer ocultos para proteger a todos. Pero no te preocupes, Isabela. Nada de eso dañará a tus hijos, ni a ti, mientras yo pueda evitarlo. Isabela sintió un peso en el pecho. La frialdad de Leonardo se había roto, pero también había dejado al descubierto el peligro que los rodeaba. Comprendió que, más allá del contrato y de la mentira, estaba comenzando a enamorarse de un hombre marcado por secretos y dolor, y que, para poder sobrevivir en ese mundo de sombras, tendría que ser fuerte, valiente y valiente para amar, incluso cuando el pasado intentara destruirlo todo. Los días en la mansión se volvieron más tensos. Isabela notaba cómo cada objeto, cada carta y cada fotografía parecía susurrarle secretos que no debía ignorar. Los niños, aunque felices, empezaban a percibir una sombra de preocupación que la rodeaba constantemente. Isabela comprendió que el pasado de la mujer anterior no era solo historia, era una amenaza que podía afectar directamente a su familia. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos en la oficina de Leonardo, Isabela encontró evidencia de tratos financieros sospechosos que involucraban a la mujer anterior. Su corazón se aceleró. Esos secretos no solo podrían arruinar la reputación de Leonardo, sino también ponerlos en peligro. Isabela entendió que ahora tenía una doble misión: proteger a sus hijos y ayudar a Leonardo a enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas antes de que ella llegara. Leonardo, consciente de que Isabela había descubierto parte de la verdad, la buscó en la biblioteca. Esta vez no había formalidad ni distancia. Sus ojos revelaban una mezcla de preocupación, atracción y una necesidad de confiar en ella. «Isabela», dijo con voz suave, «todo esto podría destruirnos si no somos cuidadosos. No puedo dejar que nadie se acerque a los niños, y necesito que confíes en mí». Isabela asintió, sintiendo un cosquilleo en el pecho. La cercanía de Leonardo, su sinceridad inesperada, y la mezcla de peligro y ternura comenzaban a derribar los muros que ella había levantado. Por primera vez, la mentira de ser esposa falsa parecía difuminarse frente a emociones genuinas que ambos compartían, aunque silenciosas y complicadas. Esa noche, mientras los niños dormían, Isabela revisó nuevamente las cartas y los diarios de la mujer anterior. Descubrió un secreto que la heló. La mujer había manipulado situaciones que podían haber cambiado el destino de Leonardo y sus hijos, decisiones que ahora caían sobre ella y que debía manejar con cuidado. Sin embargo, entre miedo y responsabilidad,
Isabela también sentía algo más, una fuerza creciente para enfrentar el peligro y un sentimiento prohibido hacia Leonardo que no podía negar. El capítulo 5 cerró con Isabela mirando la ventana de su habitación, pensando en la línea tan fina entre la verdad y la mentira, entre el pasado y el presente, y sobre todo, entre el miedo y el amor. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su futuro, sino también el de la familia que comenzaba a considerar suya, y que, en medio de secretos y sombras, el corazón siempre encontraba caminos que ni la mentira ni el peligro podían impedir. La mansión estaba en silencio esa mañana, pero el aire se sentía pesado, cargado de secretos que ya no podían permanecer ocultos. Isabela sabía que había llegado el momento de enfrentar todo: los documentos, las cartas, las decisiones de la mujer anterior y sobre todo lo que sentía por Leonardo. Cada paso que daba hacia el despacho parecía acercarla a un destino inevitable, donde la verdad y las emociones chocarían sin piedad. Leonardo la esperaba, con expresión seria pero vulnerable. Había una tensión en el ambiente que los hacía sentir a ambos al límite. Isabela respiró hondo y decidió hablar, sin máscaras ni reservas. «Leonardo, sé todo sobre ella», dijo con firmeza. «Los secretos, los documentos, incluso las decisiones que afectaron a tu familia. Quiero ayudarte, pero necesito saber la verdad completa». Leonardo bajó la mirada y luego la levantó, con un brillo de dolor y arrepentimiento en sus ojos. «Ella hizo cosas que creí protegerían a todos, pero algunos errores tuvieron consecuencias. Nunca quise que te vieras involucrada ni que tus hijos corrieran peligro, pero ahora que estás aquí no puedo negar lo que siento. Isabela, te necesito, no como esposa falsa, sino como parte de mi vida». Isabela sintió un nudo en el pecho. La frialdad que Leonardo había mostrado desde el inicio desaparecía, dejando espacio para la ternura, la sinceridad y un amor que había crecido entre secretos y peligros. Por primera vez, comprendió que lo que había comenzado como un trabajo temporal se había convertido en algo real y profundo. Esa misma tarde los dos trabajaron juntos para cerrar los cabos sueltos que la mujer anterior había dejado. Documentos arreglados, decisiones aclaradas y amenazas neutralizadas. Isabela se dio cuenta de que la confianza y el trabajo en equipo no solo protegían a sus hijos, sino que fortalecían un vínculo que ya no podía ignorar. Al anochecer, mientras los niños dormían, Leonardo y Isabela se encontraron en el jardín. La brisa suave y el cielo estrellado crearon un momento perfecto. Leonardo tomó la mano de Isabela y la acercó lentamente a él. «No más secretos, Isabela. Quiero que estemos juntos de verdad». Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, sonrió entre lágrimas. «No más mentiras. Solo nosotros». Y en ese instante, entre sombras del pasado y promesas de un futuro incierto, Isabela supo que había encontrado no solo un lugar seguro para sus hijos, sino también un amor verdadero, nacido entre secretos, coraje y la magia de segundas oportunidades. La mansión Ramírez había dejado de ser un lugar de misterio y tensión para convertirse en un hogar lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Isabela, junto a sus hijos, había logrado enfrentar los secretos del pasado, descubrir la verdad sobre la mujer anterior y proteger lo más importante: su familia. Cada carta, cada documento y cada sombra del pasado habían servido para fortalecer su coraje y su amor por quienes la rodeaban. Leonardo, por su parte, había aprendido a abrir su corazón, dejando atrás la frialdad que lo había acompañado durante años. Había comprendido que el amor no podía construirse sobre mentiras ni secretos, y que la honestidad y la confianza eran la base para un futuro juntos. La relación con Isabela había evolucionado de una mentira necesaria a un vínculo genuino, profundo y protector, capaz de superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras los niños dormían plácidamente, Isabela y Leonardo se sentaron en el jardín bajo las estrellas.
La brisa suave y el murmullo de los árboles creaban un ambiente de calma y reconciliación. Leonardo tomó la mano de Isabela con delicadeza, y ambos se miraron con la certeza de que lo que sentían era real. «Prometamos no dejar que nada nos separe», susurró Leonardo. «Ni secretos ni miedos, solo nosotros y nuestra familia». Isabela sonrió, sintiendo que cada lágrima, cada miedo y cada desafío la habían llevado hasta este momento. «Prometido», respondió, «por nuestros hijos, por nosotros, por nuestro futuro». En ese instante, el pasado dejó de tener poder sobre ellos. Las sombras se desvanecieron y dieron paso a un presente lleno de amor, confianza y segundas oportunidades. Isabela comprendió que, aunque la vida pudiera traer dificultades y secretos inesperados, siempre existiría la posibilidad de construir algo verdadero y duradero. La mansión ya no era solo un lugar de lujo y misterio, era el hogar de una familia unida por el amor, el coraje y la sinceridad. Isabela, Leonardo y sus hijos habían demostrado que incluso en medio de engaños y secretos, el corazón puede encontrar la luz, y que el verdadero amor siempre vale la pena luchar por él. Y así, entre risas, abrazos y promesas, comenzó un nuevo capítulo para ellos, uno donde el pasado quedaba atrás y el futuro se construía con amor, confianza y la certeza de que juntos podían superar cualquier desafío.